Hola, soy Druida, soy ilustradora y artista de Córdoba. Me especializo en acuarela, explorando la profundidad de la conexión con la naturaleza, el misticismo y la fantasía. Y en el día de hoy te quería dar la bienvenida a este tutorial donde vamos a pintar un snowdrop, pero antes de eso te quería mostrar esta nueva producción que tengo. Es una herramienta ideal para gente creativa como vos. Esta de acá es la primera versión. Es un sketchbook 100% algodón hecho con papel Arches. Puede ser grano fino o grano grueso. Y como ya lo habrás visto, estoy usándolo en los swatches de las Dotcard, de las distintas marcas de acuarela. También lo uso como sketchbook para dibujar, como por ejemplo esto de acá. Y la verdad que me gustó tanto esta herramienta que no la encontraba en ningún lado, decidí crearla yo. Y mi idea es poder compartírtela también, que vos puedas adquirirla. Y después de más de un año de testear esta de acá, llegué a tomar la decisión de que prefería tener una tapa más rígida para, digamos, facilitar su uso cuando no estás dentro de tu estudio, sino que estás en la ciudad o explorando la naturaleza y querés hacer algún registro. Y es por ello que creé esta otra versión, que sería el Grimorio Volumen 2. Tiene una tapa rígida, mucho más gruesa, y tenés dos formatos. La de tapa violeta es con hoja de grano fino, como podés ver acá. Este es grano fino, justo ahí tiene la marca de agua de Arches. Y si no, la dejé de este lado con tapa verde para poder mostrártela. Y las de tapa verde son las de grano grueso, que sería esta de acá, que es una textura más rugosa. Cada tapa, ya sea la de adelante o la de atrás, cuentan con un bolsillito también por si quieres guardar cosas. Y esta tapa, al ser más rígida, vos podés sacar tu acuarela y también sacar la tapa y usar esto como soporte para pintar. Y en el día de hoy vamos a estar usando las hojas de este grimorio para pintar nuestro campanilla de invierno. En la descripción te voy a dejar el link para descargar la plantilla por si todavía no lo hiciste. Es esta de acá. Yo ya me la imprimí para tener la referencia. De este lado tenés una foto que está hecha con IA, que podés usar de referencia para ver el tema de los tonos, las luces, las sombras. Y en la parte de abajo tenés toda una lista de todos los colores que yo voy a utilizar. Y estos son los nombres de los colores que yo voy a usar. Pero abajo tenés toda una lista de alternativas. Y acá ya tengo mi hojita calcada. Esta es Arches grano fino. Y para este tutorial vamos a necesitar 2 recipientes con agua y los colores que te había comentado que estaban en la plantilla de referencia, algún papelito que tengas para hacer muestras de color, una toallita, papel absorbente, los pinceles que tengas, y yo en este caso voy a usar esta pequeña paletita con los colores. Acá voy a estar usando estos 3 pinceles. Son pinceles de punta redonda, son medianos, más tirando chicos. Vos usa lo que tengas en tu casa, no pasa nada, no hace falta comprar nada. Y lo que sí quería hacer ahora, que nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero si querés
si ya tenés decidido los colores que vas a usar, podés saltear esta parte. Lo que yo quiero hacer es mostrarte algunas posibles combinaciones de colores si no tenés los que están en la lista. Bueno, yo acá te quería mostrar algunas alternativas. Por ejemplo, este es el verde de perileno, este de acá es el undersea green, este de acá es el gold ocre, el buff titanium, shadow violet y el sepia. Si no tenés estos colores, yo te voy a mostrar acá con una paleta de Cotman que tengo, eh, para que puedas tener algunas alternativas siguiendo la línea de referencia que yo te compartí acá. Entonces, por ejemplo, para el verde perileno, que básicamente es el pigmento es PBK11, quiere decir que es un pigmento negro, pero que tiene matiz verde. Entonces, mi propuesta es que mezcles un verde con algún marrón oscuro como el sepia o con el negro, o que lo armes a partir de los colores primarios que son el azul, el rojo y el amarillo, o azul, magenta y amarillo. Entonces, yo por ejemplo voy a tomar este de acá que es un verde ftalo, voy a colorar acá, y a este verde ftalo o verde intenso le voy a agregar negro. No va a ser exactamente el mismo color, pero va a ser parecido. Entonces, como podés ver, es similar. E incluso me atrevo a agregarle un poquito más de negro. Es como básicamente como si tiñéramos el negro de verde. Y voy a hacer esta parte como concentrada y esta otra la voy a diluir un poquito más. Ahí va. Esa es una opción. Después otra opción sería, por ejemplo, ese mismo verde azulado. Mezclarlo con, creo que este era mi sepia. No va a quedar tan oscuro. Va a quedar como más amarronado, por decirlo así. Pero sigue siendo un verde oscuro. Si no, también podés probar con el gris de Paint. Con el gris de Paint yo ahí ya usaría este verde, que es el Sap Green. Con un poquito de gris de Paint. Y nos quedaría este tipo de verde. Para mí la mejor opción es el primero, que es verde con negro. Pero bueno, acá tenés otras alternativas. No había mostrado, es este. Ahí va. Después para el Undersea Green. Este Undersea Green es una mezcla de varios pigmentos, así que incluso si querés usar directamente Sap Green, úsalo. La verdad que es un verde muy bonito. Y si querés lo podés usar tal cual como está, o lo podés desaturar con una pizquita de rojo también. Así. Y si no, podés hacer este verdecito que habíamos usado previamente con un poco de ocre. Uy, le puse mucho ocre. Ahí va. Igual estos colores van a ir variando según la marca de acuarelas que uses.
Incluso a este mismo también le agregaría una pizquita de rojo. A ver qué pasa. Creo que ahí queda mejor. ¿Sí? Cualquier verde que tengas está bien. Estas son alternativas. Vos elegí el verde que más te guste. Incluso si querés pintarlo con un verde azulado, podés hacerlo. Esto es solo una guía. Son referencias. Son sugerencias. Así que, nada, te invito a que uses los colores que más te gusten. Y después para el ocre dorado es básicamente amarillo ocre, que si no tenés ocre tampoco lo que podés hacer es mezclar un poco de amarillo por acá con un poquito de violeta para ir creando un color similar. Nunca va a ser exactamente el mismo porque, como te dije, varía según las marcas, los pigmentos que se usan para cada color, pero es algo parecido. Y si no, por ejemplo, este es otro amarillo. Por ejemplo, y lo que voy a hacer es agregarle una pizquita de marrón. Voy a usar cine tostada. Bueno, ahí tenés otra alternativa. Después para el Bath Titanium es básicamente un blanco sucio. Entonces, podés agregarle o un poquito de gris de paint o un poquito de sepia o directamente usar un sepia muy, 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 muy aguado y también vas a crear esta ilusión de Bath Titanium. Yo, por ejemplo, acá voy a cargar mucha agua y voy a tomar un poquito. Confundo. Ópticamente se ve similar, pero digamos en cuanto a textura va a ser muy diferente. Este de acá va a ser más transparente que este, entonces si vos querés que sea opaco como el Bath Titanium, podés usar acuarela blanca y a esa acuarela blanca le podés agregar un poquito del sepia o incluso hasta le podés agregar un poquito de ocre, no hace falta que sea sepia. Cualquier marroncito que tengas o amarillito le va a ir bien. Y el Bath Titanium también va variando según la marca. Tiene distintos matices. Así que bueno, nada, son alternativas. Después para el sombra violeta podés usar directamente violeta y hacerlo un poquito más desaturado con ocre. También podés usar amarillo. Y dependiendo del violeta que tengas, te va a quedar o más tirando el rosa, como por ejemplo este de acá. Este es más tirando el rosa. O te puede quedar más tirando al azul. Por ejemplo, si yo le agrego un poquito de gris de paint, se va a parecer un poquito más. Ay, me pasé. Ahí va. Cuestión de ir jugando también. Lo podés hacer también a partir de los colores primarios, mezclando azul, amarillo y rosa.
también lo vas a conseguir. Y si usas, por ejemplo, azul ultramar francés, va a granular, entonces va a generar como este efecto así también de separación, de granulación. Y después el sepia, tenés dos opciones. Una es usar un marrón como el siena tostada y mezclarlo con un poquito de azul. Yo te recomiendo usar el azul ultramar. También puedes hacerlo con el siena tostada y el sombra tostada. Con cualquiera de esos dos va a ir bien. También puedes mezclar los tres colores primarios. Y si no la otra es, si tenés un sombra tostada, por ejemplo, y querés llegar a un sepia, lo podés mezclar con negro. También lo podés mezclar con gris de paint si no lo querés mezclar con azul. Con negro siempre queda como más intenso. Bueno, ahí tenés varias alternativas de colores. Y ahora vamos a pasar a lo que es el tutorial. Bueno, como te dije anteriormente, para el tutorial vamos a usar hojitas del Grimorio. Yo en este caso me adelanté, ya calqué la mía. Es el mismo dibujo que está en la plantilla de referencia. Es este de acá. Yo en mi caso lo calqué con un carbónico porque quería que se marcaran las líneas. Pero si querés también podés usar una luz para calcar o podés apoyar, suponiendo que esta superficie es la ventana, podés apoyar tu imagen de referencia, la adherís con una cintita y arriba apoyas tu hoja de acuarela y a contraluz vas a poder ver la imagen que está en el papel de referencia en la plantilla. Entonces ahí podés calcarla. Esas son dos formas de calcar y si no, bueno, viejo y confiable carbónico. En este caso, como yo quiero que se marque bien las líneas, preferir por esa opción. Voy a dejar acá de costado los colores, como para que tengas una idea. Y lo que sí voy a hacer para que no se me mueva la hoja es pegar una cintita. Este papel, como pueden ver, es relativamente finito, porque no llega a ser de 200 gramos. Siempre lo ideal para pintar con acuarela son 300 gramos, pero la idea de tener este sketchbook que sea funcional y práctico a la hora de pintar, preferí que sea de este grosor porque además es fácil de sacar la hoja, las hojas no se marcan, no se rompen, se mantiene intacto el borde. En cambio con una de 300 gramos probé a hacerlo y es mucho más frágil porque al ser 100% algodón siempre está esa fragilidad. Y por otro lado, estas al ser más finitas, entra mayor cantidad también dentro del sketchbook. Por ejemplo, esta acá son los anillos chicos y estos son para 20 hojitas de papel archas. Que pueden ver, es bastante. Parece poquito, pero es mucho. Y por ejemplo, en mi grimorio de muestras de acuarela, acá hay aproximadamente unas 40 hojas. No las usé todas todavía, por eso se ve este montoncito acá, pero fíjese que entre medio también las dot card van ocupando lugar. Y la verdad que rinde un montón. Así que nada. Y este tiene estos anillos más grandes, que también van a estar disponibles en la tienda online. Bueno, vamos a arrancar con este tutorial. Es muy fácil. Básicamente son 3 capas. Una es la base, en la cual también vamos a hacer una reserva de luces.
Luego vamos a hacer en una segunda capa las sombras y darle volumen. Y en la tercera y última capa vamos a agregar detalles y texturas a nuestra florcita. Entonces, vamos a arrancar con... Voy a comenzar por los pétalos y después me voy a ir extendiendo hacia los verdes, ¿sí? Hacia lo que es el tallo y la hoja. Yo soy diestra, entonces suelo arrancar de izquierda a derecha por una cuestión de que no quiero arrastrar mi mano y correr riesgo de arruinar la pintura, básicamente. Arrastrar la pintura a la hoja. Bueno, para los pétalos vamos a usar Buff Titanium. Yo acá voy a dar vuelta a mi paleta para que puedan ver los colores. Entonces voy a colocar Buff Titanium solo, sin mezclar con nada. Y lo primero que voy a hacer es, con un pincel voy a humedecer levemente el papel. Fíjense que no está muy encharcado. Y luego voy a tomar un poco de ese color del Buff Titanium y lo voy a aplicar comenzando del nacimiento del pétalo y a medida de pequeños taps, le digo yo, como apoyaditas, voy a ir descargando esas pequeñas, voy a hacer como mini descargas por todo el contorno de mi pétalo. En el centro se va a generar una reserva de blanco. Dependiendo del papel que utilices, puede que te quede muy marcado o al revés, que se expanda y no te quede ninguna reserva de blanco. Entonces lo que podés hacer ahí en ese caso es enjuagar tu pincel, lo secas bien con tu papel absorbente y procedes como a reservar ese espacio. Te va a quedar algo así. Entonces me va a quedar la reserva de blanco y alrededor el color. Este mismo paso lo vamos a repetir en estos otros pétalos. Acá en este caso, como este pétalo todavía está húmedo, el siguiente yo no voy a llegar hasta el borde, sino que voy a hacer una pequeña línea de reserva en la cual no voy a aplicar pigmento. Entonces así evito que se contamine cada pétalo. Y ahora retiro ese exceso de pintura.
Por ahí no sé si se dieron cuenta, yo en este caso lo que hice fue aplanar la punta del pincel para que quede como una especie de lengua de gato. Entonces así abarca más superficie, pero al mismo tiempo absorbe menos cantidad. Es como que me permite hacer una pincelada más sutil. Y ahora para los pétalos de atrás, que se encuentran, diríamos, estos de acá, estos tres se encuentran en un primer plano. Estos del medio son los que acompañan a este, estarían en un segundo plano y este de acá estaría en un tercer plano. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si vemos en la referencia, sería un primer plano, estos dos, este de acá queda en segundo plano y este pétalo que queda al fondo de todo es un tercer plano. Fíjense que los del primer plano son los más brillantes. Segundo plano es como intermedio y el tercer plano es el que tiene más sombra. Nosotros queremos generar como esa misma sensación. Entonces, ahora los del segundo plano yo no los voy a pintar. Voy a pasar directo al del tercer plano, que es nuestro petalito más del fondo. Y en este caso, directamente no voy a humedecer toda la superficie, sino que directamente lo voy a pintar todo de beige con nuestro Buff Titanium. Y una vez que esté todo nuestro pétalo pintado, voy a enjuagar el pincel, quitar el exceso de humedad y en esas muequitas voy a apoyar la punta del pincel y voy a arrastrar. Lo vamos a repetir. Apoyo la punta del pincel y arrastro. Siempre en dirección a cómo continúa el pétalo. Así. Y lo voy a dejar secar para luego agregarle la sombra. Mientras esto de acá se seca, vamos a continuar con ese pedacito que le vamos a pintar completamente de Buff Titanium hasta el final. Siempre verifiquen del que pétalo está seco. Una forma de darte cuenta que tu pétalo está seco es sin hacer presión, solamente apoyando levemente tu yema sobre la superficie del papel sin hacer presión, vas a sentir si la hoja está fría o no. Si la hoja está fresca, como fría, es que todavía conserva humedad. Entonces lo mejor es esperar a que seque y después continuar. Si querés hacerlo rápido o estás apurado, tenés poco tiempo, podés utilizar siempre un secador de pelo, pero no lo uses en calor máximo. Úsalo tibio o frío. Ahora vamos a continuar con esta parte de acá, porque estos tres ya están secos. Y acá lo que vamos a hacer es cubrir primero el contorno de esta superficie. Siempre recuerden que mientras más en punta esté el pincel, más preciso es. Mientras más inclinado, más superficie de apoyo tiene. Una vez que contorné todo el borde, lo que hago es emparejar adentro, pero solo con agua. En este caso, como tiene demasiada acuarela, yo enjuago en mi pincel, quito el exceso de humedad y apoyo la pancita del pincel para hacer un lifting. Así. Listo. Eso es toda la base. Fíjense que ahí ya hicimos la reserva de luz y la base del color, que es verde. Bueno, y ahora vamos a continuar con nuestra hojita. Acá lo que vamos a hacer es usar
nuestro ocre, vamos a aplicar una pequeña cantidad, enjuagamos el pincel y vamos a ir arrastrando hasta que no veamos más ocre. Y listo, eso es todo. Uy, tengo una pelucita. No sale. Bueno, no quiere salir. Se va a quedar ahí. Mientras se va sacando esto ya en teoría tendría que estar seco. Así que vamos a empezar a pintar nuestro tallito de la misma forma que hicimos en la punta de la hoja. Vamos a hacer lo mismo, pero con el verde. Yo mientras tanto, fíjense que hago una, dos, tres pasaditas y vuelvo a enjuagar el pincel. Descargo el agua y repito el proceso. Entonces, como es chiquitito, es una superficie muy finita, eh, está bueno que sea como más progresivo y que no sea tan tajante ese degradado. Esto mismo que hicimos acá, lo vamos a repetir después de abajo hacia arriba y lo mismo también en nuestra hoja. Pero como esto posiblemente todavía esté húmedo, vamos a continuar con el resto del tallo. Y con el tallo es exactamente lo mismo. La única diferencia es que acá en vez de tener una zona de luz a la mitad, preferí tenerla acá. Entonces, acá arrastro el color, enjuago, arrastro el color, enjuago, arrastro el color. Si te queda muy segmentado el degradado, antes de que seque, podés optar por hacer esto. Yo lo voy a hacer ahora por las dudas porque como le puse mucha acuarela, tengo miedo que quede como demasiada humedad de una parte y del otro lado se seque muy rápido. Así que quedaría ahí. Y voy a aprovechar para hacer del otro lado. Siempre la puntita en vertical para definir los bordes, que eso nos ayuda a aumentar nuestra precisión a la hora de pintar. Y después enjuago, descargo y arrastro. Enjuago, descargo y arrastro el color. Enjuago, descargo y arrastro y ahí ya se une con el otro bordecito. Si vos tenías por ejemplo la acuarela muy diluida y te parece que queda muy clarito, en una segunda capa lo podés reforzar. Por ahora yo lo voy a dejar así y después seguramente le dé una otra capita más. Bien, volviendo a los pétalos que han quedado en segundo plano, voy a tomar mi Buff Titanium y lo voy a pintar plano directamente. Pero acá es donde le vamos a hacer no sé si la palabra sea un truquito, pero es como que vamos a adelantarnos un paso y ya le vamos a agregar un poquito de sombra también. Esto no lo quise hacer en el pétalo que está en el tercer plano porque como tenía una pequeña reserva de luz no me quería arriesgar. Entonces, una vez que cubrimos toda la superficie con el Buff Titanium, vamos a tomar un poquito de sepia y lo que vamos a hacer es con pequeños golpecitos ir contorneando el pétalo que está en primer plano. Pequeños golpecitos. Y siempre perfilando el borde
del pétalo en primer plano. Voy a enjuagar mi pincel, voy a untar un poquito de Buff Titanium y lo que voy a hacer es ir de abajo hacia arriba en movimiento de zigzag para emprolijar. Enjuago el pincel, tomo un poquito del Buff Titanium y hago en zigzag, voy avanzando para emprolijar y queda ahí. En este pliegue de este otro pétalo, mientras todavía está húmedo y con el pincel eh, con toda nuestra agua descargada, o sea, sin exceso de humedad, lo voy a aplanar con la yema de los dedos y lo que voy a hacer es hacer un lifting pero de costado, entonces con la menor superficie posible. Entonces eso me va a dar una pequeña luz para diferenciarlo con el resto del pétalo que está atrás. Este mismo paso lo puedes repetir para separarlo del otro pétalo. Así. Y ya está, es un pequeño detallito. Esto, si no lo querés hacer ahora, también lo podés hacer usando Go Wash. Y ya está, no pasa nada. Y ahora con el sepia bien aguadito, tenemos nuestro sepia aguado. Voy a descargar en mi papel absorbente. Y así como con el pincel descargado, voy a pasar por el revés de este pétalo, por la parte interna de este pétalo, para darle mayor profundidad. Voy a repetir el mismo procedimiento y en el bordecito le hago un lifting, como para destacar un poco el grosor del pétalo. Ahora en nuestra hojita vamos a continuar con el verde submarino o verde cálido, le podríamos decir. Vamos a repetir lo mismo que hicimos con los tallos, pero en la hoja. Y esta vez vamos a ir de abajo hacia arriba. Entonces, apliqué acuarela, enjuago mi pincel, descargo agua y arrastro. No arrastro desde acá, arrastro desde más o menos la mitad de acuarela que coloqué. Si no, voy a estar arrastrando muy poquita cantidad de acuarela. Enjuago mi pincel, descargo el agua del exceso de humedad y continúo arrastrando la acuarela que me queda. Repito por última vez. Puedes llegar hasta acá, puedes llegar hasta acá, puedes llegar hasta acá, no pasa nada. Es indiferente. Así que lo importante es que se note ese pequeño degrado. Y mientras esto se va secando, lo que voy a ir haciendo va a ser a reforzar esta parte de acá, porque siento que acá me quedó mucha luz. Entonces con el mismo verde, pero un poco más aguadito, bien aguadito, voy a hacer esta capa, pero no voy a llegar hasta acá, sino que ahí nomás la corto. Con el pincel con poca humedad absorbo el exceso de agua y con un poquito de acuarela, en este caso voy a descargar un poquito en la servilleta. Voy a ir dando como pequeños golpecitos solo con la punta del pincel
y voy perfilando el tallo como para ir dándole volumen. Acá, en esta zona que ya no se expande la acuarela, quiere decir que ya está más seco, entonces ahí paro. Enjuago el pincel, lo moldeo con la yema de los dedos y lo que hago es como hacer un pequeño barrido, como para, como para emprolijar un poco si se cortó en algún momento el húmedo. Entonces ahí de a poquito ya va tomando volumen. También otra opción que tienen, que se los voy a mostrar acá, es aplicar una línea y difuminar. Yo en este caso no quiero hacer esta técnica porque me gusta hacerlo en tallos más gruesos, pero es otra alternativa que tenés. Y ahora vamos a continuar con el detalle con este detallito de los pétalos más chicos internos, que yo en este caso no lo quise respetar tal cual, ay perdón, acá, tal cual porque es como muy tajante la manchita. Yo como que prefería hacerla como una especie de degradado como para acompañar la sutileza de la flor. Entonces con ese mismo Undersea Green lo que voy a hacer es contornear esta silueta que parece como un corazoncito invertido. Arrastro un poquito, enjuago mi pincel, descargo en mi servilleta y voy barriendo hacia arriba. Enjuago, descargo y barro. Y repito por última vez. Y listo. Ahí quedaría. Esto lo podés hacer con la misma consistencia que tenías en tus hojas y tu tallo. Lo podés hacer más clarito, lo podés hacer más oscuro. Yo en este caso decidí usar la misma consistencia. Y nos faltaría solamente terminar el tallo y el revés de esta hoja. Voy a continuar por el revés de la hoja. Acá vamos a usar los dos verdes, tanto el cálido como el frío. Pero lo que vamos a hacer es preparar verde cálido. Vamos a cubrir toda la superficie. Recuerden revisar que este ya esté seco. No llego hasta acá porque no es necesario, pero fíjense como que hay cantidad. Enjuago mi pincel y voy a tomar el verde de perileno. Y lo que voy a hacer es, en cada extremo, hacer una pequeña descarga. Fíjense que cuando descargo no hago como apoyar el pincel, sino como que voy barriendo hacia donde nace la sombra, es decir, como hacia la punta de esa superficie. Lo mismo voy a hacer del otro lado, como que barro hacia la punta. Si me queda este exceso, lo que puedo hacer es enjuagar mi pincel, descargo la humedad y acá sí, apoyando apenas la puntita del pincel, voy absorbiendo el exceso. Descargo en la servilleta y repito el proceso.
Hago esto para que me quede parejita la cantidad de humedad que tiene esa superficie del papel. Y acá ya estoy barriendo un poquito porque es como que estoy distribuyendo el pigmento para donde quiero que vaya. Y ahí quedaría eso. Bien, ya una vez que está seco, vamos a terminar el tallito que nos faltaba. Tomamos nuestro Undersea Green, nuestro verde cálido y repetimos el mismo proceso que esto, lo repetimos acá. Entonces lo mismo de la hoja en el tallo. En este caso aplico más cantidad. Arrastro, enjuago en el agua, descargo en la servilleta y sigo arrastrando. Una vez que llegamos a nuestro espacio blanco, si tenemos mucho color como en este caso, arrastramos al revés. Así. Por ahí esto puede ser un poquito más complicado si recién estás arrancando con la acuarela. Entonces por ahí te recomiendo practicar este tipo de degradado tan finito en un papelito, en una hojita aparte y después aplicarlo en el diseño de la flor. Y una vez que ya terminamos la base, vamos a empezar a dar sombras. Entonces con nuestro sepia, que no tiene que estar muy concentrado, va a estar levemente diluido. Lo que voy a hacer es separar mi segundo plano, los pétalos de segundo plano del tercer plano. Entonces voy a contornear los pétalos y acá en las puntas voy a arrastrar un poquito, enjuago el pincel, descargo un poquito y acá sí, primero voy a hacer como una pequeña barrida como para dejar un exceso de agua y para hacer un efecto de fumino lo voy a aplicar en forma circular. Tiene que ser muy suavecito. Si tu pincel es de cerda dura, no te lo recomiendo. Te recomiendo que hagas este mismo proceso en este pétalo. Pero si es cerda blanda como este, sí te recomiendo este estilo. En esta punta de la hoja quiero que se note más mi ocre, así que le voy a repetir lo mismo que hicimos antes. Es solo eso, como para que se note más. Y también voy a aprovechar para hacer acá en esta zona de luz, directamente le voy a aplicar así un poquito de ocre, como una pasadita, nada más. Y lo mismo acá en esta parte que dejamos la luz. No continúo del principio hasta el final del tallo, solamente en esa zona de luz. Como está muy diluido, no se va a notar tanto la diferencia. Y después, para terminar de darle volumen a esto, voy a utilizar verde de perileno, suponiendo que la luz viene de frente, ¿no? Voy a aplicar un poquito acá, otro poquito acá. Voy a enjuagar el pincel, descargar mi exceso de agua y barrer hacia adentro. Enjuago el pincel y barro hacia adentro. Listo. Voy a quitar el exceso de agua. Y esto mismo lo voy a aplicar tanto acá en la base de la hoja como en el tallo.
Entonces acá, como es doble, no me preocupo por esta separación. Voy a tomar un poquito, lo voy a aplicar en ambos lados. Enjuago el pincel, descargo mi exceso de agua y arrastro para arriba. Enjuago el pincel, quito el exceso de agua y arrastro para abajo. Una vez que te seco el tallo chiquito, más finito, también hago lo mismo. Desde el nacimiento es para marcar volúmenes, para separarlo de la hoja, para que se note que está entre medio de ambas caras de la hoja. Acá le voy a agregar un poquito más. Y estiro. Casi ya se me secó. Repito lo mismo. Si no querés hacer difuminado y solamente querés hacer como una insinuación, también está perfecto. A mí porque me gusta mucho el degradado, solamente por eso. Acá también le voy a hacer más énfasis. Fíjense que no está muy concentrada la acuarela, está bastante diluida. Ahí. Fíjense que la técnica es la misma, lo que cambia son los colores y en el sentido en que se va distribuyendo. Y después acá, para darle más profundidad, solamente voy a delinear un poquito. Voy a enjuagar el pincel, aplanarlo y barrer. Lo que tiene de bueno el algodón es que no se seca tan rápido. Entonces me permite trabajar por lo menos con un poquito más de tiempo. Ahí va. Y después en esta parte de la hoja, que ya está seca, con verde, con nuestro verde submarino, lo que voy a hacer es contornear enjuago el pincel, descargo el agua y difumino. Que es la técnica que les mostré acá. Esa misma técnica aplicada ahí. Y después acá abajo voy a usar el verde de perileno y voy a hacer lo mismo. Ahí va. Yo acá me pasé de la línea, así que voy a esperar a que seque y una vez que seque te muestro cómo sacar ese pedacito. Mientras tanto vamos a volver acá y ya está hecho está hecho el volumen, está hecho la base, las luces, las sombras y el volumen. Ahora queda nuestro tercer paso y último paso, que son los detalles. Entonces, para esta parte puedes usar un liner. Yo voy a usar mi pincel más chico,
que era este número 3. Y básicamente lo que voy a hacer es como delinear estas pequeñas nervaduras que se notan, sobre todo acá. En este pétalo chiquito se notan más esas nervaduras del pétalo. Entonces lo que voy a hacer, yo voy a arrancar de izquierda a derecha. Si querés primero las podés dibujar con lápiz, yo en mi caso las voy a imaginar. Entonces continúo y corto. No hace falta continuar hasta el fondo. Donde haya más luz, ahí no voy a aplicar. Me voy a saltar ese pedacito y voy a seguir para acá. Y así voy a ir repitiendo. Esto mismo lo voy a hacer en todos los pétalos. Y acá en este que tiene el verde, donde está el verde no voy a pasar con este color. Ahí correspondería que pasemos con el verde. Y acá al medio sí, le voy a agregar un par. Junto más. Voy a ir con este de acá del medio primero. Fíjense que voy continuando con las líneas de referencia que tenía la plantilla. Las puedo usar de guía. Y continúo por un costado. Después por el otro. Y en el centro. Siempre voy acompañando el movimiento del pétalo. Y ahí. El que quiera puede delinear la flor. Yo en este caso cuando terminemos la voy a delinear, pero con otro color. Mientras espero que se seque esta parte, voy a continuar con esta. Con el pincel enjuagado, quité el exceso de humedad. Lo que voy a hacer es pasarlo varias veces por la punta, por el extremo de donde pinté esa línea para difuminarla. Eso va a hacer que dé esta mayor sensación de volumen. Cuando la difumine no voy a apoyar todo el pincel, sino que solamente la punta. Y esto lo voy a repetir en cada punta que haya dejado registro. Por ahí si les da miedo hacer esto de una, también pueden practicarlo en un papelito y después lo hacen en la flor, o también tienen la opción de no hacerlo. No hace falta, ya con la flor, con el volumen que tiene ya es suficiente. Ahí va. Bien. Tanto en el segundo plano como en el tercer plano no voy a difuminar. Fíjense que hice de principio a final.
Y lo que voy a hacer en esto sobre todo es con mi color sepia, voy a descargar un poquito el color y voy a repasar solamente, digamos que un cuarto o un tercio de la línea que ya hice previamente. Y lo que voy a ir haciendo es jugar, voy a hacer líneas más cortas, líneas más largas, según corresponda la luz. Donde hay más luz, más cortitas. Donde hay más sombra, un poquito más largas. Ahí. Y lo mismo voy a hacer acá. En los pétalos del primer plano solamente lo voy a hacer acercándonos como al nacimiento del pétalo. Y nada más. Como para dar esa sensación de profundidad. Y por ejemplo en este, solo en los que están más atrás. Ahí. Y tal vez acá, donde se pliega un poco el pétalo. Y ahí. Listo. Entonces enjuago mi pincel, quito el exceso de humedad y empiezo de izquierda a derecha a difuminar. Recuerden que el difuminado no tiene que pasar el resto de lo que tiene solamente pasta titanio. Es como que tiene que llegar hasta ahí. Una vez que sienten que el pincel ya está un poco sucio, porque va absorbiendo un poquito de este color sepia, tienen que ir enjuagándolo y repitiendo el proceso. Para los que hicieron el tutorial del gorrión se van a dar cuenta que es bastante parecido el procedimiento, que son siempre las mismas técnicas, lo que cambia es el color, la superficie a pintar y el sentido en que se hacen las pinceladas. Y acá ya vamos terminando con este detalle. Nos faltaría esta zona del verde,
que esto de acá lo vamos a repetir en todo el resto. Antes de hacer eso, te quiero mostrar cómo quitar un poquito de acuarela si te pasaste de alguna línea de referencia. También ten presente que si te pasaste, podés como extender esa superficie, ya que esto es una plantilla, no es, es relativo. Así que yo con mi pincel húmedo voy a frotar suavemente y con un papel absorbente, no tela, tiene que ser papel, froto y levanto. Y se va a ir quitando gran parte del pigmento. Hay colores, por ejemplo, el verde pirilino es bastante, se absorbe muy fácil por el papel, así que es más difícil de quitar. Pero hay otros que son más fáciles, sobre todo los colores amarillos, que son claritos. Bueno, ahí más o menos quedaría. Ahora repetimos el mismo proceso con nuestro verde más cálido, siempre continuando las líneas que ya habíamos hecho previamente en Buff Titanium. Entonces, como que vamos copiando ese patroncito. Unas las extendemos más y otras no tanto. Y después arrastramos y enjuago, arrastro y arrastro. Esa de acá, no sé por qué se me está expandiendo, pero ya lo voy a corregir. Mientras esto se seca, hago exactamente lo mismo, pero en el resto, en todo lo que es verde. Entonces, a mí me gusta siempre como partir por el centro, como para marcar un eje de volumen. Y de ahí voy dividiendo. Fíjense que mientras más me acerco a los bordes, más voy simulando, voy como copiando la periferia de esa superficie. Ahí quedaría. En el tallo, como es muy finito, yo solamente voy a hacer una sugerencia. Primero voy a ir bien por el bordecito y luego voy a hacer otro al medio. Y ya está. Lo mismo en la superficie, en la base. Voy a continuarlo hasta ahí. Este es el momento en que no respiro. Ahí va. Y a otra ahí en medio. Bien. Si quiero, puedo diluir un poquito. Voy a descargar un poco en la servilleta. Y voy a agregar como unas marquitas ahí random, como para dar también esta sensación de textura. Y voy a difuminar esos bordecitos. Así terminamos de contornear todo el tallo.
Entonces nos queda verde cálido, diluido, verde cálido. Y después cuando se seque vamos a hacer esto mismo que hicimos con el sepia, pero con el verde más oscuro que era el verde de perileno. Esto mismo lo vamos a repetir con nuestra hoja. No es necesario delinear el borde, solamente que a mí me gusta hacerlo. Y acá yo sí voy a necesitar mover de lugar la hoja. Ahí, para que me quede más cómodo a mi trazo. Acá no llego hasta la punta y lo que voy a hacer es usar el ocre y voy a continuar ese pedacito. Ahí. Acá si quieren también pueden agregarle ocre o no. En el tallo de abajo lo mismo. Y este, como es muy gruesito, capaz que llegamos a hacer 2 lineecitas. Depende del pulso también. Si te animás, si no, con una es más que suficiente. Ahí y ahí. De ahí continuamos para arriba. Vamos a ir por el borde, pero siempre vamos a tratar de terminar como en un costadito de la hoja. Que estas flores tienen unas hojas como rectas prácticamente y en la punta se afinan y esas últimas nervaduras no llegan hasta acá, sino que van terminando a lo largo de la hoja. Acá yo diluí un poquito la pintura y continúo hasta el final. Y ahí agrego otra. Y para la parte de acá adentro, como estamos en una parte de sombra, directamente lo vamos a hacer con el verde de perilén. Entonces, delineamos el bordecito y hacemos nuestras líneas rectas. Aprovechando que tenemos el verde de perileno, podemos hacer esos últimos detalles finales de los bordecitos de las líneas, de los nacimientos de las líneas de detalle. Así. Y lo mismo acá. Y acá también le podemos agregar, como en la parte de atrás del tallo, lo mismo acá. No es necesario, es un detalle nomás, así que pueden elegir no hacerlo. Y lo mismo en esta parte.
vamos a agregar acá en un par de líneas nomás. Y ahí contorneamos. Y listo. Si quieren los pueden difuminar, si no los dejan así. Yo voy a difuminar algunos nomás. Esta de acá. Y esa de ahí. Listo. Y lo último que nos queda son los bordes de los pétalos. Que acá tienen dos opciones. Pueden hacer esta misma técnica contorneando con Buff Titanium todo y después en las zonas de mayor sombra aplican el sepia. O pueden hacer como yo hice en la obra directamente. Acá. Que yo prácticamente contorneé casi todos los pétalos. Es como que casi todo el pétalo está contorneado. Es como que dejé algunas zonas de luz, que esas quedaron sin contornear y el resto sí está todo contorneado. Como tiene un fondo negro cambia mucho la perspectiva también. Entonces acá yo lo que voy a hacer es cambiar de plano. Creo que ahí van a poder ver mejor. Los que están en segundo y tercer plano los voy a contornear todos. Casi no tiene más a delinearlo con pincel, podés usar una microfibra también. Y después acá, por ejemplo, en este segundo pétalo, que está en primer plano, donde tiene una superposición con el otro pétalo, la contorneo todo. Pero el pétalo de atrás no hace falta que lo contornee por completo. Entonces queda como este espacio en blanco. Y para la parte de arriba, hago hasta ahí. Y ahí. Entonces acá también dejo como blanco en esas dos partes. Acá lo mismo, donde me cruzo con otros pétalos, contorneo, voy a contornear ese pliegue, ese de ahí, este de acá, hasta ahí. Después acá para darle énfasis también, hasta ahí.
Ahí va mejor. Y por último, me queda este pétalo que acá le voy a dar como una sensación de pliegue. Voy a repasar porque tenía el pincel muy seco y no me gustó cómo quedó. Y ahí también. Y acá que teníamos en las referencias de nuestra plantilla, esas marquitas también las pueden hacer si quieren. Yo las voy a repetir acá. Acá ya las repetí. Y creo que voy a hacer una inventada por ahí. Y acá. Ahí está. Como para dar una sensación más de pliegue. Bueno, y después en todo caso si notan que su, su florcita no tiene tanto, le falta profundidad en alguna zona, como por ejemplo yo noto que ahí le falta énfasis, aplico más sepia, un poquito más concentrado ahora, y lo difumino un poquito. Por ejemplo acá también. Voy a poner ahí. Bueno, ahí va. Me vale. Y bueno, eso básicamente sería todo lo necesario para pintar este tipo de florcita. Le pueden agregar otro fondo, yo en este caso lo hice blanco, pero pueden agregarle algún fondo de color, hacerle tipo una galaxia, hacerle fondo negro. Bueno, y así quedaría nuestra, nuestra pequeña campanita de invierno. Espero que les haya gustado el tutorial. Recuerden que eh, la calidad del papel este es increíble. Es Arches, es 100% algodón. Fíjense que prácticamente no se onduló y no usé soporte para pintarlo. No trabajamos una aguada, pero sí usamos varias superficies bien humedecidas. Y fíjense que bien que se adapta el papel. Así que nada, a partir de este lunes, eh, a partir del lunes 6 de octubre, van a poder encontrar en la tienda online estos grimorios creativos
hermosos para pintar y para sacarlos y utilizarlos en cualquier lado. Fíjense, yo en este caso saqué 2 y se adaptan muy bien. Recuerden que también pueden sacar la tapa y utilizarlo como soporte para adherirlo con cintas si van a hacer aguadas. También va a estar disponible en la tienda stock de papel, pequeñas resmitas ya con las perforaciones, y también van a estar disponibles los discos más grandes para comprar. Así que nada, cualquier cosa me avisan, me escriben por privado. En la descripción del video les voy a dejar tanto el link a la plantilla para descargarse la plantilla para pintar esta florcita, y también les voy a dejar de paso el link de la tienda online para que puedan anotarse en el newsletter, donde les voy a avisar cuando salgan a la venta los grimorios para personas creativas. Así que nada, cualquier cosa, cualquier duda de colores, de tipo de papel, de alguna técnica en particular, lo que sea, me avisan en comentarios y les voy a responder a la brevedad. Así que desde ya, muchísimas gracias y espero ver sus campanitas de invierno en Instagram. Si quieren me pueden etiquetar cuando las hagan y yo las voy a estar compartiendo también para difundir sus trabajos hermosos. Así que muchas gracias. Nos vemos.